8:10, Epigmenio, buenos días. Buenos días, Ciro, ¿cómo estás? Ahí estás, no te veíamos. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, buen día, Manuel, buen día a buenos todas y días. todos. Te escuchamos. Pues nada, aquí el día de hoy, Ciro, hago yo una columna muy personal. Siempre son personales, son opiniones mis columnas. Pero esta tiene que ver con lo que considero que significa el régimen, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y para escribirlo empiezo diciendo algo que solíamos decir en la guerra en El Salvador, en los tiempos más duros, que del Che Guevara había que tomar lo más científico, su locura, su ejemplo. Y digo que de Andrés Manuel lo que yo tomo es ese terco amor al pueblo de México y a su historia, y a la grandeza de esta historia y de este pueblo. Eso es lo que más rescato. Y la decisión de abandonarse a las decisiones de este pueblo. Luego hablo de cómo será feroz, despiadada, rabiosa la crítica y la persecución de la derecha en su contra en los próximos años, en los próximos meses, está siendo ya. Será tachado de todo. Y por otro lado, sostengo que la izquierda más doctrinaria será tacaña, más bien mezquina, el reconocer sus aportes al movimiento revolucionario mundial, al movimiento transformador en el mundo, a las izquierdas, porque lo verán como, digamos, desde el punto de vista posibilista, es lo que se pudo, es lo que hay, cuando se trata en realidad de lo deseable. Y él hizo, y parto de mi propia experiencia, de haber estado cubriendo movimientos revolucionarios, levantamientos armados en el mundo. Y digo que a mí me parece extraordinario que en México se haya producido una transformación pacífica, democrática, que se produce en libertad. Insisto en esta cosa de que las revoluciones siempre toman medidas coercitivas, y aquí esas medidas coercitivas no se han tomado. ¿Puede haber discusión? Sí. Es necesario y saludable para la República que haya una discusión continua, constante y abierta. Pero no hay represión, no hay cooptación, no hay compra de periodistas. Y hay un debate continuo con el gobierno federal, lo hemos hablado mucho tú y yo. Pero, de todas maneras, hoy por hoy, es el voto de la gente lo que decide la mayor cantidad de asuntos en este país. Y ese voto de la gente se produce en circunstancias, como lo establece la Constitución, que son limpias y auténticas. Entonces, reconozco a Andrés Manuel eso, le reconozco el hecho de haber persistido en la vía pacífica, le reconozco el hecho de que se retire y de que lo haga en el clímax de su poder y que con eso dé un ejemplo a todas las izquierdas del mundo. La izquierda tiene un problema histórico, por llamarlo de alguna manera. Conquistado el poder, se apoderan de él, valga la redundancia, para mantenerse en él con el pretexto, la coartada, de qué es lo que el país o el pueblo necesita. Andrés Manuel y Claudia Sheinbaum pertenecen a otra cepa de dirigentes, con una vocación democrática centrada, que ponen su suerte en manos de la gente, para todas las decisiones o casi todas las decisiones de su gobierno. Y eso me parece a mí extraordinario y lo reconozco. Y hablo de mi experiencia en la guerra y de ver cómo los horrores que enfrentan los pueblos
que cifran sus esperanzas en un movimiento, a veces armado, dirigido por una vanguardia, que le da la espalda a ese pueblo. Y digo, Andrés Manuel, a mí me ha devuelto, en ese sentido, la esperanza y la fuerza para seguir luchando. Porque también en un momento dado, a mis 73 años, yo pensaba, 70, hace 69, al inicio del sexenio, que esto no se podría cambiar. Porque el régimen prianista, era un régimen perfecto, muy sofisticado en su operación, con coartada democrática y con mecanismos, la corrupción entre ellos, para mantenerse en el poder con esta coartada bipartidista y mantener el control. Durante muchos años era de eso nada más. Yo nací bajo el régimen priista y pensé que podía morir en esa circunstancia, sobre todo después de los fraudes electorales. Pero la persistencia, la terquedad de Andrés Manuel y de las y los compañeros de Morena lograron la transformación. Entonces yo estoy agradecido con él y le digo, ándate a la chingada, compañero, y entrégale a tu familia el tiempo que por dárselo al país no le pudiste dar en todo este tiempo. Y vete tranquilo, porque cumpliste. Ese es el sentido de mi columna de hoy y eso guía mi pensamiento en este momento. Un agradecimiento por un hombre que tuvo una tenaz vocación democrática, que jamás se dio a la tentación de los movimientos de la vía armada, jamás, y que persistió en la voluntad de depender en todo momento de lo que el pueblo decidiera. Ojalá nos veamos el miércoles ya por acá en el estudio, Epigmenio. Ojalá nos Muchas veamos. Sí, ya espero estar ahí ya el miércoles que entra. Me disculpo por no haber podido estar hoy. Causas de fuerza mayor me lo impidieron. No hay problema. Pero será el último miércoles de López Obrador presidente. Si no será el último miércoles. Por eso sí. Quería yo preparar esto, porque también el próximo miércoles. Y porque estaba muy fresco el grito. Estuve ahí en el Zócalo y fue muy impactante esa ceremonia. Nos vemos por acá. Tenemos que cortar. Gracias a Epigmenio Ibarra. Nosotros hacemos una pausa.